Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con ustedes una vez más nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Oramos para que el Dios Todopoderoso continúe derramando ricas y abundantes bendiciones en cada uno de sus hijos. Este trimestre, con un tema bien importante, los 3 mensajes cósmicos, y que por supuesto nosotros relacionamos, y es así como debe ser, con el libro de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel o el mensaje de los 3 ángeles como se ha conocido. Es un solo mensaje que nos manda a reconocer a Dios como creador de los cielos, de la tierra, a temerle, en fin. Hemos estado estudiando sobre esos detalles. Gracias a Dios, continuamos aquí con el pastor Cristian Veras haciendo los comentarios a estas lecciones y al saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Nos proponemos en este día tratar de sintetizar o dar algunas pinceladas de los temas que hemos estudiado durante la semana para fortalecer el hecho de que el sello de Dios y la marca de la bestia se establece de manera muy clara y nosotros debemos hacer la decisión de mantenernos de parte de Dios y de su justicia, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones también para ti, para los tuyos. Amén. Shalom. Amén, gracias. Para usted también. Amén. Para ti, estimado amigo, hermano, muchas gracias por sintonizar en este momento Radio Amanecer en Estudio. Un saludo muy especial para ti, para tu familia y un abrazo fraternal también. Vamos a orar. Padre Santo, en este momento suplicamos tu presencia divina en medio nuestro para que nos prepares para el estudio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, hay una declaración muy importante que está marcada para este día. Sería de mucho interés que podamos verla. Ahí se cita a Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 426. Da una declaración de mucho interés que vamos a analizar en el día de hoy. Solamente con este párrafo nosotros podríamos pasarnos unos 30 minutos hablando de los detalles y de los elementos que están ahí en ese párrafo de la Biblia y que precisamente tiene que ver con lo que hemos estudiado durante toda esta semana. Cómo no, así es, pastor. El párrafo dice, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asistir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en el que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Déjeme hacerle una pregunta, porque como que esa declaración algunas personas no logran asimilar ese contenido. Hemos dicho en varias ocasiones, y esa es la gran realidad, en uno de los países del mundo donde más se goza la libertad es en los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, la autora, que es norteamericana, Ellen White, inspirada por el poder del Espíritu Santo, está hablando que este país, que tiene su constitución formada en base a las libertades religiosas y a los derechos humanos, está diciendo que llegará un tiempo en que los Estados Unidos va a negar parte de esa constitución y que es básicamente en su origen un país de origen protestante, se va a unir al poder de Roma. Ya sabemos que Roma
tiene que ver con la Iglesia popular. La Iglesia católica se va a unir para quitar esas libertades religiosas, como que uno piensa, ¿y será acaso que eso puede suceder? Como escribe el autor del libro, ¿será que podría pasar? Sí, sucederá. De hecho, no es extrañarnos, porque en 1989, cuando Reagan envió al director de la CIA con una carta secreta de amores para Juan Pablo II, estaba derogando una ley, cambiando la Constitución de los Estados Unidos, de que no se fusionarían con el Estado. Nosotros hemos de saber que Estados Unidos es poblado por los padres peregrinos, como son conocidos, personas que en busca de libertad religiosa emigraron desde Europa. Sin embargo, ahora que es una nación fuerte, poderosa, que tenían la necesidad de deshacerse del comunismo ruso, entonces se une el poder político con el religioso. Ronald Reagan, poder político, con Juan Pablo II, poder religioso, hacen una alianza conocida la Santa Alianza, y entonces allí la Iglesia de nuevo se une con el Estado para un propósito. Asimismo se va a unir en los últimos días para afectar al pueblo de Dios en cuanto a una ley dominical universal. Por eso el texto, el párrafo, marca completamente doctrinas de alianzas entre el poder político, el Estado y la Iglesia, y habla del espiritismo, habla del protestantismo, que ya conocemos que forman las denominaciones en apoyo al sistema papal, y habla también de la propagación de mentiras, que son doctrinas erróneas y que han sido engañadas o han sido puntos de engaño para todas las denominaciones del mundo. Bueno, la verdad que uno se pone la mano en la cabeza y dice, wow, parece ser que estamos llegando en un tiempo donde se deben tomar firmes decisiones. Todavía no cabe en la mente de alguna persona que esta nación pueda violar su constitución, negándole a las personas que puedan adorar a Dios de acuerdo a su conciencia, y especialmente en lo que tiene que ver con la observancia del día de reposo. ¿Es que acaso esas iglesias que nacen con el protestantismo van a negar lo que en principio trataban de mantener, una doctrina que vaya dedicada solamente a la adoración a Dios y también a la observancia del día de reposo como día oficial de los seres humanos, que establece la adoración a Dios? Y entonces aquí dice que cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir, es decir, tomar la mano del poder romano, quiere decir que ese protestantismo se va a unir a las doctrinas que la Iglesia Universal establece de manera tradicional y que son doctrinas de hombres. Así es. Lo cierto es que el domingo, de una forma extraordinaria, trasciende en la historia. A partir del año 100, cuando Bernabé hizo su llamado de adorar a Dios en el día de la resurrección, que hizo una declaración para mí tan perniciosa, nociva para la verdadera fe, cuando dijo que el domingo era el día octavo, que el sábado es el séptimo día. Y escuchen bien esto. ¿Por qué estoy diciendo escuchen bien? Porque hoy en día los calendarios modernos están viniendo con el sábado como el sexto día y el domingo como séptimo, cuando el séptimo día es el sábado. Bíblicamente y en la historia, en el mismo calendario gregoriano también así lo afirma. Pero Bernabé dice, el domingo es el día octavo, el sábado es el día séptimo. El número séptimo representa perfección, pero el número octavo, como va después del 7, del séptimo, representa superperfección. Está diciendo, o sea, el domingo
es súper perfecto. El sábado es perfecto porque es el séptimo día, pero el domingo es súper perfecto porque es el octavo día. La semana no tiene 8 días, tiene 7 días. Además de eso, el domingo es una institución de hombres, no de Dios. Por lo que nos está diciendo que todo aquel que forme una alianza para observar un día de reposo que Dios no instituyó, es un protestante que forma una imagen de la bestia. Está apoyando a la bestia en su empresa, en sus acciones, y finalmente está apoyando a Satanás mismo. Es un asunto bíblico realmente. Hay una declaración importantísima que produce un gran teólogo llamado Ángel Manuel Rodríguez en el libro La universalización de este cambio en la ley le aseguraría la victoria. Allí nos dice lo siguiente, pastor, y sería bueno que podamos comentar este párrafo. Él empieza diciendo la nota de la siguiente forma: hemos tendido a pasar por alto el hecho de que el domingo es el día de la adoración de las fuerzas enemigas. Establece claramente que el domingo es establecido por el mismo Satanás en la línea narrativa del libro de Apocalipsis. El domingo es un símbolo extremadamente importante, ya que revela la increíble astucia y el sofisma del dragón. El dragón ya sabemos quién es, pastor. Satanás. El mismo diablo. Y este cambio de la ley de Dios expresa en una simple acción la esencia misma del odio del dragón contra Dios en el conflicto cósmico. Así dice la cita de Ángel Manuel Rodríguez en el libro La universalización del cambio en la ley aseguraría la victoria. Pues es una parte del párrafo, pues nuestro compañero pastor Veras continuará con esta declaración que produce este libro. Claro que sí, pastor. Dice, su simplicidad es sumamente engañosa. El dragón ha procurado usurpar el lugar de Dios en el cosmos, o sea, en el mundo, al mostrarse como el verdadero objeto de adoración y al aducir que la ley de Dios es injusta, que debe ser cambiada. El dragón cambió la ley en la coyuntura dentro del Decálogo, donde se identifica a Dios como creador y redentor, el único digno de toda adoración. Satanás siempre ha sido enemigo de la ley de Dios. Él dice, esto es injusto, nadie la puede guardar. Una de las razones por la que él motivó a Adán y a Eva a caer fue para jactarse de que ni siquiera el Adán perfecto que Dios había creado podía guardar la ley de Dios. Y se lo restregó en la cara a Dios. Le dijo, ¿ves que ningún ser humano, aún perfecto, creado perfecto, puede guardar tu ley? La venida de Cristo es para esto, vindicar el carácter de Dios y decir que es posible guardar la ley de Dios. Y Cristo lo hizo y dio ejemplo para que nosotros lo podamos hacer. Por eso, realmente el domingo es un símbolo completamente importante para una gran mayoría. Este revela que Satanás es astuto, que es un dragón poderoso con poder, porque ha llevado la atención de casi toda la humanidad a adorar un falso día de reposo, adorarle a Él en lugar del Creador, porque como hemos venido repitiendo, el conflicto cósmico radica en adoración. ¿Quién merece ser adorado? El libro de Apocalipsis lo que nos presenta es que Cristo es el único ser legítimo de ser adorado, o sea, Dios, el gobierno divino, porque es el creador. Entonces, lo que encontramos en este párrafo escrito por nuestro apreciado pastor Ángel Manuel Rodríguez es que el domingo es el día de adoración de las fuerzas enemigas, pero que hay una minoría que en contraposición a ellos deciden preservar los mandamientos de Dios tal cual Él los estipuló al principio. Hay una declaración, pastor, en la Biblia, en el libro de Daniel, que dice que este sistema trataría de cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Daniel 7:25, eso está establecido ahí.
El comentario que está haciendo Rodríguez sobre ese pasaje de la Biblia nos da a entender que ciertamente en tiempos históricos el dragón, es decir, el diablo, utilizando instrumento humano, ha tratado de cambiar la ley de Dios. Ha tratado de cambiarla. Decimos que ha tratado de cambiarla y no la ha cambiado todavía porque existen personas en el mundo. Por ejemplo, usted y yo hoy estamos hablando acerca de la importancia de la ley de Dios, la importancia del sábado, la importancia de no tomar el nombre de Dios en vano, la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas, y ese cuarto mandamiento que tiene que ver con la observancia del día sábado como día de descanso. En todo el mundo existirán y van a seguir existiendo personas que van a defender, e incluso hasta con su propia vida, el hecho de que los mandamientos están vigentes, que hay que adorar a Dios, que nosotros no debemos adorar imágenes. Y por supuesto, la propuesta que Jesús hizo acerca de los mandamientos, cuando habló de dos grandes mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la adoración a Dios, y los otros 6 mandamientos, una relación estrecha entre los seres humanos, y es ahí donde nosotros insistimos. Aunque el diablo trate de cambiar la ley de Dios, es importante saber que no lo logrará mientras existan personas en el mundo como usted y como yo, que estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, y entendemos que eso ofende a Dios de manera extraordinaria, y en ese caso el diablo trata de establecer un sistema donde se honre al ser humano como tal, para estar en contradicción abierta con lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Es bueno, pastor, que Juan presenta el tema de la marca de la bestia en un momento preciso, histórico, en un contexto cuando el emperador había mandado hacer una efigie de él, y que la adoración al emperador estaba en contraposición con la adoración al Dios verdadero. Juan explica, de hecho, que por esa misma situación él se encuentra como prisionero en la isla de Patmos. Él dice, estoy aquí por causa del testimonio del Evangelio de Jesucristo. Ahora, lo cierto es que la imagen de la bestia que en los últimos días se va a colocar, no de una forma visible, repetimos, sino por la adoración, ya sea obligatoria o voluntaria, utilizando la cabeza, la frente como órgano rector del pensamiento, la mano como la acción, la voluntad. En esos últimos días se va a definir la marca de la bestia. Satanás quiere decididamente que los que son de él se distingan. ¿Quiénes son míos? Distínganse. Pero él quiere a toda la humanidad. El Señor, por su parte, quiere distinguir a los suyos para sellarlos con el sello del Dios vivo, sellarlos en sus frentes, que representa el nombre, el carácter de Dios impregnado en la vida de cada ser humano que alaba al Señor y lo tiene como su único Dios. Ahora, en una declaración de 1890, Mensajes Selectos, el tomo 2, página 92, Elena de White escribe: el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Sabe lo que significa eso? De que la imagen de la bestia todavía no se ha formado. Nadie tiene en este momento la imagen de la bestia. Y luego dice: y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Notemos eso. Y luego en el mismo libro, Mensajes Selectos, pero el tomo 2, página 436, en 1886, ella dijo: el mundo protestante es la imagen de la bestia. Todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado,
por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Es decir, lo que nos está presentando la inspiración es que esos protestantes, como también Satanás, caerán con todo el peso, la furia, el peso sobre aquellos que no se rindan a su voluntad, aquellos que no lo adoren, sino que se pongan de parte de Dios con un así dice Jehová, con la palabra en la mano, levantándola. Yo creo en la Biblia, yo creo lo que dice la declaración de Dios a través de su palabra y no en la declaración del hombre. Por eso, si la Biblia lo dice, yo lo guardo y lo creo. Si es el sábado que dice la Biblia, yo lo guardo y creo en eso firmemente. Pero si es el domingo, eso voy a hacer. Y nosotros sabemos que la Biblia habla de domingo solo 8 veces. Que de hecho la palabra domingo no está en el texto bíblico. Aparece primer día de la semana. Y en ningún momento en el que aparece en el Nuevo Testamento esas 8 declaraciones del primer día de la semana está con una importancia religiosa, tampoco de adoración, y no está diciendo ya el día que se debe guardar es el domingo en lugar del sábado, porque si así fuese, estoy seguro de que el pastor Scroggins lo haría, y por supuesto este servidor. No existe tal declaración, por eso nosotros quitamos de cualquier forma posible la imagen de la bestia de nuestras frentes y manos y colocamos en el nombre de Jesús el sello del Dios vivo. Vamos a hacer un ejercicio profundo, de reflexión profunda. Si usted cierra los ojos y trata de imaginar el cuadro que estamos viviendo, las diferentes notas que publican los periódicos, nos hablan acerca de la descomposición social, moral. Hay un elemento que se está añadiendo a esto, la problemática que se está dando en la familia, también de individuos que están haciendo algún tipo de exigencia en contra de la palabra de Dios, como es el caso de los diferentes grupos de movimientos homosexuales. No odiamos a ese grupo, simple y llanamente hablamos acerca de lo que está sucediendo en el mundo en contra de la palabra de Dios. Estamos definitivamente en los acontecimientos finales y hay mucha expectativa en torno al tema que estamos estudiando, de cuándo va a empezar esto de una imposición, de una ley que le prohíbe al ser humano adorar a Dios de acuerdo a su conciencia, y especialmente la imposición del domingo como día de descanso. No debemos ahora entrar en un fanatismo, porque hay una cosa que es sumamente peligrosa cuando hay un fanatismo religioso y se pierde la bondad de nuestro Señor Jesucristo por los acontecimientos que estamos viviendo, y entonces empezamos a decir cosas quizás de algún tipo de movimiento religioso y empezamos a vociferar y a decir cosas que ofenden. Lo cierto es que el cuadro que hemos dibujado, estamos estudiando, tiene ciertas implicaciones y decisiones en tu vida. ¿Qué tipo de decisión vas a hacer? ¿Cuáles son los peligros que estamos viviendo en este tiempo final y cómo voy a prepararme para enfrentar esos acontecimientos? Nosotros decimos con la autoridad del cielo, debes hacerlo con la luz del Espíritu Santo cuando estudia la palabra de Dios y estudiamos estos conceptos que hemos visto durante toda la semana. Honestamente y de manera muy seria, vamos a arrodillarnos delante de Dios, a pedirle que su Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la capacidad de tomar la decisión que debemos tomar para estar firmes ante estos acontecimientos finales, y que bajo ninguna circunstancia las decisiones de los seres humanos vayan a afectar esa libertad religiosa que Dios me ha dado y de poder decidir, Señor, en el día de hoy me propongo por tu gracia observar los mandamientos que he establecido en tu santa y bendita palabra y me convierto en un sincero adorador de tu nombre.
En una declaración ya en la parte final, en el día de hoy, en el libro El Evangelismo, página 174, párrafo 2, Elena de White comenta: nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias. Aleluya. Escúchese bien esto. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Esos hermanos sinceros de la Iglesia Católica no tienen culpa de nada. Son los dirigentes que a través de los años han colocado la razón, la tradición y la voluntad del poder del enemigo por encima del de Dios. Pero hay adoradores sinceros en todas esas iglesias, dice Elena de White, y así lo creemos, sin exceptuar la comunidad católica romana. Y luego dice: nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado, y el fuerte clamor del tercer ángel amonesta a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Nadie todavía la ha recibido. Todos esos cristianos sinceros que se encuentran en otras denominaciones pueden percibir que hay un engaño de parte de Satanás en esto. No tiene que recibir la marca de la bestia. No lo hagas. Permite que el Señor pueda poner su sello sobre ti. Y si todavía al final, ya en el último momento, cuando la marca de la bestia sea una institución, entonces allí será el zarandeo, cuando muchos vendrán de allá hasta acá y otros irán de aquí hasta allá. Todavía hay gracia, es decir, todavía podrás salvarte. Pero hoy, si hoy estás escuchando esto, la decisión es tuya. Pero es importante que sepas que hay una falsificación de los principios y mandamientos de Dios de parte de un poder que reclama la adoración como suya. Dios desea que tú lo adores a Él, y no es un deseo egoísta, es porque adorándolo a Él, Él te podrá dar la vida eterna. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por esa mente que nos ha dado de poder estudiar en tu santa y bendita palabra tu voluntad. Por eso rogamos en esta hora, después de ponernos en contacto con la luz que emana de las Escrituras, ayúdanos a poner en práctica lo aprendido, y que nuestros nombres, junto a nuestra familia, puedan ser inscritos en el libro de la vida, porque hemos decidido ser fieles en esta tierra hasta tu pronta venida. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.